Hoy, 16 de mayo, la Iglesia celebra la solemnidad de la ascensión del Señor. Ese momento en el que Jesús, ya habiéndole dicho todo lo que le tenía que decir a sus apóstoles, a sus discípulos, después de resucitar, asciende al cielo, a la derecha del Padre. Y ese momento en la palabra de Dios, hoy lo hemos reflejado tanto en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, en la cual Lucas nos relata ese momento, y en el Evangelio narrado por Marcos, también ese momento de la ascensión. Y gracias a estas diferentes perspectivas podemos ver las diferentes dimensiones que tiene ese momento de la ascensión para el cristiano, para la vida de la Iglesia y para la vida de cada uno de nosotros. El momento de la ascensión, en primer lugar, hay que dejar claro que no es un abandono, porque así, ¿no?, es la impresión primera que parece que tienen los apóstoles, ¿no?, que están tristes cuando Jesús le dice: tengo que subir al Padre, ¿no? A donde voy yo no podéis venir todavía, voy a prepararos sitio. Y los apóstoles, pues tienen esa sensación, ¿no?, de decir, vaya, parece que Jesús ya nos va a dejar aquí, ¿no?, con todo lo que hay que hacer y con todo lo que ha puesto encima de la mesa, y ahora parece que nos abandona. Pero ni mucho menos es esa la intención de Jesús. Es más, Jesús continuamente les dice: os conviene que yo me vaya, os conviene que yo suba al Padre, precisamente por lo que viene después, que es Pentecostés, que es la fiesta que celebraremos la semana que viene. Jesús les dice: os conviene que yo me vaya, porque cuando suba al Padre os enviaré el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es, sin duda, el motor de la Iglesia, es el santificador, es aquel que hace que la Iglesia sea santa. La Iglesia es santa y pecadora. Pecadora por nuestra culpa, por nuestros pecados, pero santa, porque tiene el Espíritu Santo, que es precisamente el que la alienta. Y el Espíritu Santo es precisamente el que hace la obra en nosotros más importante, que es ese santificarnos, ¿no?, el que nos da la gracia y la fuerza para santificarnos, y el que nos mueve precisamente para cumplir la misión que Jesús nos ha encomendado. Por eso Jesús nos dice: os conviene que yo suba al Padre, para que venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, además del Espíritu Santo, que es esa promesa de Jesús, con la ascensión viene otra promesa. Esa promesa de que Jesús va a prepararnos sitio. Es decir, Él asciende al Padre, Él sube al Padre, está a la derecha del Padre, y en ese momento entra en la Santísima Trinidad un elemento que no había antes, y es precisamente la humanidad de Jesús. La naturaleza humana de Cristo entra en la Trinidad, y precisamente ahí nos está diciendo Dios: aquí tenéis sitio, aquí tenéis sitio. Jesús asciende al cielo y está a la derecha del Padre como cabeza de la Iglesia, prometiéndonos que nosotros, como miembros de la Iglesia, como miembros de ese cuerpo místico que es Cristo, vamos a estar también junto a Jesús en el cielo, en la Santísima Trinidad, experimentando esa glorificación y, por supuesto, esa participación también en la divinidad. Si Cristo ha querido participar de nuestra naturaleza humana, es precisamente también para que nosotros participemos de la naturaleza divina. Si puedo contar así como curiosidad, ¿no?, todos lógicamente se habrán fijado en que el sacerdote, al preparar el ofertorio, el altar, el pan y el vino, al preparar el cáliz, junto con el vino echa una gotita de agua, y en ese momento hace una pequeña oración, una oración secreta, que precisamente hace referencia a este misterio, ¿no? Y la oración que dice el sacerdote es: el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la naturaleza divina de quien ha querido participar de nuestra naturaleza humana. Es esa imagen, ¿no?, del agua que se introduce en el vino, una imagen de este misterio que estamos explicando. Y es así, esa es la promesa de Jesús, y ahí precisamente radica también la esperanza del cristiano.
Pero si vemos los pasajes de la palabra de Dios que hoy contemplamos, nos damos cuenta de que los apóstoles se quedan absortos mirando al cielo, ¿no? Se quedan así como extasiados. Y entonces inmediatamente aparecen dos caballeros con vestiduras blancas que les hacen espabilar. Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando al cielo? No es este misterio de la ascensión del Señor para que nos quedemos embobados mirando al cielo. El mismo Jesús, al que habéis visto marcharse, volverá. No os preocupéis. Vosotros a la misión que os ha encomendado. ¿Y qué misión ha encomendado Jesús? Justo antes de la ascensión precisamente ha dicho: id y anunciad el Evangelio. Vosotros sois mis testigos. Anunciad la buena noticia, todo aquello que habéis escuchado, que habéis visto, todo aquello de lo que sois testigos, tenéis la obligación de ir y propagarlo por toda la tierra. Y ese mandamiento de Jesús, ese mandamiento misionero de Jesús, no es solamente para los apóstoles, es para todo aquel que se considere discípulo de Jesús, cristiano en definitiva. ¿Por qué? Precisamente la razón de ser está en el ADN de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, Y por eso la fiesta que hoy celebramos, ese momento de la ascensión del Señor, tiene un carácter tan misionero, porque es Jesús pasándonos el testigo a nosotros. Del mismo modo que el Padre me ha enviado a mí, así os envío yo a vosotros. Es ese momento en el que Jesús dice: esa misión que yo he recibido, esa misma misión os las paso a vosotros. Y vosotros tenéis la obligación de, igual que yo, así también vosotros. Esta es una imagen que de manera muy hermosa coge San Ignacio de Loyola con la meditación del Rey temporal, ¿no? Conmigo y como yo. Pues así nos dice Jesús en este momento de la ascensión: conmigo y como yo. Nosotros hemos sido enviados para anunciar la buena noticia del Evangelio. Por lo tanto, no podemos quedarnos embobados mirando al cielo. Esa buena noticia que nosotros hemos recibido, ese anuncio que nos ha llenado el corazón de inmensa alegría y que nos ha llevado a conocer el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, no es para esconderlo, no es para guardarlo, no es para disfrutarlo solo yo, sino que tengo la obligación de llevar esa buena noticia a aquellos que aún no lo conocen. Y no es necesario, para cumplir este mandamiento de Jesús, no es necesario irse hasta los confines de la tierra. Continuamente vivimos rodeados de personas que, por desgracia, no han tenido la oportunidad de encontrarse con Jesús, la oportunidad de conocer realmente esa buena noticia del Evangelio. A lo mejor han recibido catequesis, a lo mejor han recibido incluso sus sacramentos, su bautizo, su primera comunión, incluso a lo mejor su confirmación, pero no han tenido la oportunidad de tener ese encuentro personal con Jesús que les haga realmente conocer ese corazón que tanto les ha amado. Incluso en algunos casos también ocurre que hay personas que, a pesar de haber conocido y a pesar incluso de haber tenido esa experiencia, pues se han apartado, se han alejado y han olvidado eso que una vez supieron. Y Jesús cuenta contigo, cuenta conmigo. Jesús cuenta con su Iglesia, para que del mismo modo que Él hacía, nosotros llevemos ese amor de Dios, ese gran anuncio de misericordia, redención y salvación. Y hacer aquello que es a lo que nos exhortaban precisamente esos dos señores vestidos de blanco. No estar embobados mirando al cielo. Eso es lo propio del cristiano. En esta celebración, en este momento de la ascensión, nos preparamos también, como los apóstoles, para celebrar la gran fiesta de Pentecostés. Ese momento en el que Dios envía su Espíritu Santo para mover a su Iglesia. Nosotros hemos recibido el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación, y por él hemos recibido el Espíritu Santo también a modo de Pentecostés. Por lo tanto,
como los apóstoles y como la Santísima Virgen María, durante esta semana entremos en ese ambiente de oración, de recogimiento, para preparar nuestro corazón también a recibir ese Espíritu Santo que nos santifica y que nos ayuda a cumplir con esa misión que Jesús nos encomienda. Que así sea.